Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos una aventura que contarles que honestamente nos dejó a todos con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de este intrigante título, Revelación Khan con Demet en su viaje a América sorpresa. Sí, han oído bien. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, porque lo que descubrimos sobre el viaje de Demet a América nos dejó absolutamente asombrados. Y antes de sumergirnos en esta increíble historia, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. No se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Hagan clic en ese botón rojo ahora mismo. Ahora, ¿qué significa todo esto de Revelación Khan con Demet en su viaje a América sorpresa? Bueno, para empezar, todos conocemos a Demet, ¿verdad? Esa figura carismática y enigmática que siempre parece estar envuelta en historias que capturan nuestra imaginación. Y América, nuestro vasto continente lleno de contrastes y maravillas, siempre ha sido un escenario para las experiencias más memorables. Pero cuando unimos a Demet con un viaje a América, y le añadimos el ingrediente de una sorpresa, sabemos que algo grande está por suceder. Este vídeo es precisamente sobre esa sorpresa. No es solo un viaje cualquiera, es un viaje que trajo consigo revelaciones, momentos que cambiaron la perspectiva, y experiencias que hasta ahora solo se insinuaban. Queremos llevarlos paso a paso a través de este descubrimiento, compartir los detalles jugosos y, por supuesto, analizar qué significa todo esto para Demet y para quienes seguimos sus pasos. Así que abróchense los cinturones porque la historia que vamos a contarles es tan emocionante como inesperada. Imaginen esto. El aire cálido de un destino exótico, el bullicio de una ciudad vibrante, la expectativa de lo desconocido. Demet, con su habitual aura de misterio, se embarca en un viaje a América. Pero este no era un viaje turístico común y corriente. Había un propósito subyacente, algo que se estaba gestando en las sombras. Lo que comenzó como una expedición aparentemente normal, pronto se convirtió en el catalizador de una serie de eventos sorprendentes. La primera chispa de esta revelación llegó a través de comunicaciones discretas, de encuentros que se sentían predestinados, y de la serendipia que solo los viajes largos pueden ofrecer. No se trataba solo de visitar lugares turísticos, sino de sumergirse en la cultura, de conectar con personas que tenían historias valiosas que compartir, y lo más importante, de encontrarse a sí mismo en un entorno completamente nuevo. Los rumores comenzaron a circular de forma sutil al principio, pequeños fragmentos de información que solo los más observadores pudieron captar. Se hablaba de encuentros con figuras influyentes en el mundo del arte, de conversaciones profundas sobre el futuro, e incluso de proyectos que parecían sacados de una película de Hollywood. Pero la verdadera revelación no se trataba de quién conoció Demet, sino de lo que esas interacciones desataron dentro de él. El viaje a América no fue solo un cambio de escenario, sino un cambio de mentalidad. Fue un periodo de introspección profunda, donde las presiones del mundo exterior se disiparon, permitiendo que emergieran ideas y ambiciones largamente guardadas. La sorpresa de la que hablamos no fue un evento único, sino una acumulación de momentos de epifanía. Fue la comprensión de nuevas oportunidades, la reconexión con pasiones olvidadas y la valentía de perseguir metas que antes parecían inalcanzables. Piensen en cómo a veces al salir de nuestra zona de confort, descubrimos facetas de nosotros mismos que ni siquiera sabíamos que existían. Eso es exactamente lo que ocurrió con Demet. Las experiencias vividas en América actuaron como un espejo, reflejando no solo lo que era, sino también lo que podría llegar a ser. Hubo un momento crucial, y sin entrar en detalles que aún no podemos revelar por completo, que marcó un antes y un después. Fue un encuentro inesperado, una conversación que se prolongó hasta altas horas de la noche, donde se plantó la semilla de algo extraordinario. Este momento, rodeado de la energía única de un lugar desconocido, fue la clave que abrió la puerta a nuevas posibilidades. Demet salió de esa conversación con una visión clara, una determinación renovada, y un plan audaz. Lo más fascinante de todo esto es cómo este viaje, que en la superficie podría parecer un simple escape, se transformó en una plataforma para un crecimiento personal y profesional sin precedentes. La revelación Khan, que hemos titulado nuestro vídeo, se refiere a esta etapa de descubrimiento intensivo. Khan aquí puede interpretarse de varias maneras, desde la capacidad de lograr grandes cosas, hasta un punto de inflexión, un momento de sí puedo. Demet, a través de sus experiencias americanas,
no solo descubrió su potencial, sino que abrazó plenamente su capacidad para innovar y liderar. Consideremos el contexto en el que se desarrolla esta historia. América, en su inmensidad, ofrece una paleta de experiencias que van desde la exuberancia de sus selvas tropicales hasta la modernidad vertiginosa de sus metrópolis. Demet, siempre cauteloso con su vida privada, eligió este continente no solo por su belleza escénica, sino por su diversidad cultural y la posibilidad de interacciones que rompieran con las rutinas habituales. Se rumorea que el viaje incluyó visitas a galerías de arte de vanguardia en Nueva York, encuentros discretos con emprendedores tecnológicos en Silicon Valley, y hasta inmersiones en comunidades artísticas emergentes en ciudades como Austin o incluso exploraciones más al sur, en la vibrante escena cultural de Medellín o Buenos Aires. Cada parada, cada encuentro fue un pincelazo en el lienzo de su transformación. La sorpresa no fue una revelación repentina de un secreto guardado, sino más bien un proceso gradual de despertar. Imaginen a Demet, rodeado de paisajismos impresionantes, o inmerso en conversaciones apasionadas sobre el futuro de la creatividad. En esos momentos, lejos de las miradas curiosas y las expectativas preestablecidas, pudo permitirse explorar sus propias ideas sin filtros. Es posible que haya encontrado inspiración en la audacia de los artistas callejeros de Brooklyn, o en la visión a largo plazo de los innovadores que están redefiniendo el futuro en la costa oeste. América le brindó un espacio para la reflexión profunda, un lienzo en blanco donde pudo redibujar su propio camino. La palabra Khan en nuestro título es deliberadamente polisémica. Por un lado, evoca la idea de poder o capacidad en inglés, sugiriendo que Demet desbloqueó un nuevo nivel de potencial. Por otro lado, puede referirse a un lata, o recipiente, metafóricamente, un lugar donde se guardan tesoros o ideas. En este sentido, América se convirtió en el contenedor de sus nuevas aspiraciones. Quizás encontró una forma de canalizar su energía creativa de manera más efectiva, de dar forma a proyectos que antes parecían inmanejables. La clave aquí es la transición de la duda a la certeza, de la posibilidad a la acción. Los detalles exactos de los encuentros y las conversaciones son, por supuesto, celosamente guardados por Demet y su círculo cercano. Sin embargo, los susurros y las sutiles pistas apuntan a que este viaje lo conectó con personas que comparten una visión similar del mundo y del futuro. No se trataba solo de networking superficial, sino de una resonancia profunda, de encontrar almas afines con las que compartir ideas audaces y visiones innovadoras. Es plausible que haya discutido la creación de nuevas plataformas artísticas, la fundación de iniciativas sociales con impacto global, o incluso la exploración de la intersección entre la tecnología y el arte de maneras nunca antes vistas. La frase «viaje a América sorpresa» sugiere que incluso los planes iniciales de Demet se vieron alterados por descubrimientos inesperados. Tal vez buscaba un respiro, un cambio de aires, pero se encontró con un llamado a la acción. Es como si el continente mismo le hubiera presentado oportunidades que no anticipaba, desafíos que lo empujaron a salir de su zona de confort de maneras que ni siquiera él mismo previó. Este tipo de experiencias son a menudo las más enriquecedoras, aquellas que nos obligan a adaptarnos y a crecer de formas imprevistas. La narrativa que estamos construyendo es la de un renacimiento, una reinvención. Demet, una figura que ya goza de reconocimiento, no se conformó con lo establecido. Buscó activamente un catalizador para su evolución. América, con su energía vibrante y su espíritu de innovación, le proporcionó el terreno fértil. La revelación Khan es, en esencia, el momento en que Demet se dijo a sí mismo: sí, puedo hacer esto. Tengo la capacidad, tengo la visión, y ahora tengo la determinación. Es importante destacar que este no es un relato de fama o fortuna, sino de crecimiento personal y descubrimiento. La verdadera riqueza de este viaje radica en las lecciones aprendidas, en las perspectivas ampliadas y en la profunda comprensión de su propio potencial. Demet ha demostrado una vez más su capacidad para reinventarse, para buscar la excelencia y para inspirar a otros a través de sus acciones. La sorpresa reside en la magnitud de su transformación, en cómo un simple viaje se convirtió en el crisol de su futura trayectoria. Piensen en la cantidad de mentes brillantes y proyectos visionarios que han emergido de América a lo largo de la historia. Demet, al sumergirse en este caldo de cultivo de ideas y creatividad, ha absorbido esa energía y la ha canalizado hacia sus propios objetivos. La revelación Khan es, por tanto, un reconocimiento de su propia capacidad para innovar y liderar, una afirmación de que está listo para asumir nuevos desafíos y para dejar una huella aún más significativa en el mundo. La estructura.
Ra de este viaje fue, sin duda, una parte clave de su éxito. No se trató de una sucesión aleatoria de eventos, sino de una estrategia cuidadosamente orquestada, aunque los resultados hayan superado las expectativas iniciales. La elección de destinos, las personas con las que se conectó, e incluso el tiempo que dedicó a la reflexión, todo ello contribuyó a la gestación de esta revelación. Hemos viajado juntos a través de la enigmática historia de revelación Khan con Demet en su viaje a América Sorpresa. Hemos desentrañado cómo un viaje aparentemente rutinario se convirtió en un crisol de autodescubrimiento y oportunidades inesperadas para Demet. Hemos explorado cómo las experiencias vividas en América, los encuentros fortuitos y las profundas reflexiones lo llevaron a una nueva comprensión de su potencial y a una renovada determinación para perseguir sus sueños. La sorpresa no fue un evento aislado, sino el resultado de un proceso transformador que lo impulsó hacia adelante. Y ahora llegamos al final de nuestro viaje de hoy, pero esto es solo el comienzo de una nueva etapa para Demet y, esperamos, también para su comprensión de estas fascinantes historias. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en esta aventura. Su compañía y su interés hacen que todo este trabajo valga la pena. Me encantaría saber qué piensan sobre esta revelación. ¿Les sorprendió tanto como a nosotros? ¿Creen que este viaje cambiará el curso de la carrera de Demet? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Queremos leer sus opiniones y debatir juntos sobre todo lo que hemos compartido hoy. Y si disfrutaron de este vídeo, si les mantuvo intrigados y les enseñó algo nuevo, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan ser parte de esta increíble historia. Y si aún no lo han hecho, recuerden suscribirse a nuestro canal, es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones y revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces, sigan explorando y descubriendo.